Continuamos con la tercera parte de la clase de alimentación en ovinos. En esta ocasión vamos a hablar de suplementación y de enfermedades asociadas al manejo de la alimentación, en particular cuando se da la intensificación de los sistemas. Hablemos de suplementación en ovinos entonces. ¿Qué alternativas de suplemento conocemos? Heno, rollo, de alfalfa, de pastura, de moa, silo, de planta entera, silo con mayor proporción de grano, granos de maíz, de sorgo. Acá vamos a ver y después vamos a ver por qué el grano siempre debe ser entero. Subproductos tal como el afrechillo, el scrap, los pellets, alimentos balanceados. Nuevamente el heno, cuando hablamos de heno hablamos de un heno en un porcentaje del 1,5 al 3% del peso vivo por animal por día. La proporción de silo se calcula de la misma forma que el heno. Y si puntualizamos en energía y proteína, los requerimientos de mantenimiento de energía son de 2,2 megacalorías de energía metabolizable. En G2, último tercio de gestación y lactancia, entre 3,97 y 5,41 megacalorías de energía metabolizable. Y en lactancia de dobles de melliceras, 6,1 megacalorías de energía metabolizable. ¿Cuáles son las fuentes de energía que más utilizamos y que más experiencias de utilización hay? Bueno, principalmente en nuestra región el maíz y el sorgo. En otros países se usa mucho la avena y la cebada. También se puede usar el trigo, el silaje y los porotos. Respecto a la proteína, para mantenimiento y G1 hablamos de un 8% de proteína bruta, en G2 y en lactancia 12% de proteína bruta, y para corderos en crecimiento es importante un 18% de proteína bruta. ¿Cuáles son fuentes de proteína a las cuales podemos recurrir? Soja, puede ser soja para pastoreo, poroto de soja, harinas, urea, premix y aditivos comerciales, especialmente formulados para incrementar la concentración de proteína en las dietas. En los corderos, de 25 a 35 kilos de peso vivo, en la dieta podemos trabajar entre un 13 y un 18% de proteína cruda en función de la etapa y del nivel de engorde. En los adultos es menor al 12%. Entonces diferenciamos categorías en crecimiento de categorías adultas. Fuentes de proteínas bypass en cordero en crecimiento también son utilizadas en recría y en ovejas en tambo. Hablemos un poquito de urea, cuáles son las condiciones. La urea sabemos que mejora el nivel de proteína en dietas con grano y deficitarias en otras fuentes de proteína. Aporta nitrógeno a los microorganismos del rumen. Podemos cubrir hasta un tercio del requerimiento de proteína bruta con urea. Debe darse nunca sólida, sino disuelta en agua. Una solución de 100 kilos de urea en 200 litros de agua. 20 litros de solución en 1 tonelada de grano. Urea, un 1% de urea estará aportando 2,3% de proteína cruda. Incrementa el nivel de proteína en el grano hasta un 3,5%. Respecto a fibra, al menos 10% de fibra bruta debe estar suministrada en la dieta, un 15% aumenta en lactancia. Las raciones a corral mínimo deben tener un 12% de fibra bruta para un correcto funcionamiento del rumen. Mínimo 0,5 kilos de fibra en adultos. Y las fuentes pueden ser heno, paja, subproductos agroindustriales. Respecto a minerales y vitaminas, las más comúnmente utilizadas, bueno, las conocen, son calcio, fósforo, potasio, yodo, cobre, hierro y otros.
los granos de cereales son deficientes en calcio y sodio. Las dietas basadas en grano por más de un mes requieren adicionar calcio y sodio porque si no es esperable una deficiencia de estos minerales. Por lo tanto, se puede aportar 1,5% de carbonato de calcio, conchilla, 1,5% del concentrado total y un 1% de sal para suministrar sodio. Es importante en zonas de carencias de cobre, acá siempre hablamos del caso de un establecimiento que utilizaba un producto donde estaba desfasada la relación calcio-fósforo y esto a su vez se asociaba a presencia de sulfatos en agua y déficit de cobre. Por lo tanto, debe suministrarse, digamos, es muy importante conocer la calidad del agua cuando se está diseñando un sistema y cuando se empiezan a ver algunos problemas en el crecimiento o en este caso que se veían fracturas de los animales en esquila para poder suministrar el mineral adecuado que es deficiente. Y estar atento al suministro de vitaminas A, D, E y E. Buffers. Los buffers nos sirven justamente cuando hablábamos un poco de la tendencia a la intensificación y al uso de los granos, a reducir los efectos de intoxicación por granos. Algunos de los que se utilizan son, por ejemplo, la bentonita sódica. Se pone un 2% al introducir el grano y luego se añade un 1% hasta llegar a 0. Es decir, durante el acostumbramiento en el uso del grano se usa al principio la bentonita sódica y luego se va reduciendo gradualmente hasta que ya no esté presente. El bicarbonato de sodio puede participar entre un 0,5 y un 1% de la ración total. Y cuando hablamos de grano, y decíamos al principio que el grano entero es la forma recomendada de suministro, vamos a ver cuáles son los efectos en la digestibilidad de la materia orgánica según el tratamiento físico. Y lo que podemos observar en estos dos estudios, que el tratamiento respecto a grano entero, aplastado partido y molido fino, realmente no tiene un efecto significativo en la digestibilidad del grano. De hecho, acá vemos que incluso fue negativo, comparando el ovino con el bovino, y en particular esto se debe a que la masticación de la oveja es muy eficiente. Por lo tanto, no tiene sentido dar el grano partido y no tiene sentido dar grano molido porque aumenta la predisposición a que aparezcan acidosis. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de dar el grano, antes de suministrarlo? Chequear la carga parasitaria, ¿sí? Realizar un análisis coproparasitológico y en función de eso tomar la decisión de desparasitar o no. Vacunar particularmente teniendo en cuenta que sea una vacuna contra enterotoxemia. La esquila de entrepierna para disminuir problemas de miasis. La esquila previa sabemos que estimula el consumo en un clima adecuado, entonces también es algo a favor. Digamos, esto no lo vamos a estar haciendo en pleno invierno, pero sí es positivo cuando estamos a la entrada, a partir del comienzo de la primavera. Armar lotes homogéneos, ¿sí? Esto también es muy importante, tener en cuenta animales homogéneos respecto a la raza, al peso vivo y a la historia nutricional, para poder hacer los ajustes adecuados en la dieta. Seleccionar animales con el potencial de cumplir los targets de peso vivo a tiempo, ¿no? Si nosotros estamos pensando en una terminación de ovejas, por ejemplo, un engorde de ovejas que hayan dado su última parición para vender a frigorífico, o un engorde de corderos pesados, y tenemos una dieta formulada con cierto objetivo de aumento diario de peso vivo, los animales seleccionados para esa situación tienen que ser animales factibles de cumplir con esos requisitos. Algunos tips, ¿no? Sabemos que el suministro de grano puede derivar en 3 situaciones, cuando no se realiza el acostumbramiento o cuando hay un exceso de grano en la dieta, o respecto al suministro, cuando hablábamos de que no es conveniente dar grano molido. Podemos
terminar en una acidosis ruminal clínica por un pH bajo, una acidosis metabólica que tiene que ver con la liberación de endotoxinas y el aumento del lactato, o bien una ruminitis laminitis, como vemos en la imagen, producto de esta acidosis que genera todo un comportamiento respecto a la locomoción afectado por justamente el incremento de carbohidratos altamente fermentescibles y la liberación de endotoxinas a partir de la muerte de bacterias. El heno ad libitum sabemos que disminuye el riesgo de acidosis, en especial cuando en el campo escasea fibra y particularmente en animales que están encerrados. Incrementos graduales de a 50 gramos en el grano hasta llegar a la cantidad deseada. Esto realmente parece muy poco, pero es muy importante cumplirlo y dar esos incrementos graduales de a 50 gramos cada 3 días para favorecer el acostumbramiento. Cuando la oveja deja grano en el comedero, quiere decir de que estamos en el momento de pensar en que podemos usar un autoconsumo. Y antes de pasar al grano, 24 horas de disponibilidad de heno ad libitum. Es decir, en una transición donde, por ejemplo, animales vienen de pastura y los vamos a empezar a suministrar, a suplementar grano, es importante que hayan consumido 24 horas, hayan tenido heno a libre disposición. ¿Cuáles son las ventajas de picar el heno para el suministro? Bueno, sabemos que favorece la mezcla con el grano y ofrece un mayor control de la relación heno-grano, una mejor distribución de los ingredientes en la ración, mejora la aceptabilidad en henos cuando son de baja calidad, se puede suministrar en comederos o en autocomederos mezclados con el grano entero, genera menos desperdicio y es recomendable respecto al tamaño de fibra efectiva que sean picados de 2,5. Y ahora vamos a hablar un poquito de estas patologías que tienen que ver con la alimentación y con la nutrición. La toxemia de preñez es el principal síntoma de un mal nivel alimenticio. Aparece en el último tercio de gestación cuando los requerimientos energéticos aumentan 1,7 veces respecto al inicio de la gestación. Y a un estrés menor, las ovejas gordas, o sea de condición 4 para arriba, son más susceptibles a la toxemia de preñez. ¿Sí? La toxemia de preñez es generada a partir del agotamiento de la energía disponible, se recurre a las disponible en el alimento, se recurre a las reservas grasas, esas grasas que comienzan a ser extraídas de los depósitos no alcanzan a ser metabolizadas por el hígado, en consecuencia entra en la vía metabólica y de formación de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre y lo que generan es un cuadro de toxicidad que habitualmente se da, empieza por goteo, digamos, lo empezamos a ver en algunas ovejas muy cerquita de que comience la cabeza de parición y de golpe se desparrama la majada porque generalmente, como dice acá arriba, es síntoma de un mal nivel alimenticio y no suele ser a nivel individual, sino que es a nivel poblacional. La hipocalcemia está asociada al periparto. Los factores predisponentes son dietas ricas en grano, que por lo tanto son bajas en calcio, arreos prolongados en torno al parto, que generan todo un desgaste energético y de estrés para los animales. Lo podemos prevenir con suplementación cálcica. Y asociado a la hipocalcemia aparece, al igual que en los bovinos, la hipomagnesemia. Habitualmente se da cuando pasamos de un periodo de seca a un periodo de repentina abundancia de lluvias, donde se da un rebrote rápido de las pasturas, aumenta la concentración
de potasio en la hoja y disminuye la de calcio y magnesio. El rebrote de pasturas más un estrés gastillo, por ejemplo, una situación particular. O sea, esto que decíamos recién de la situación de rebrote estacional porque comienza el periodo de lluvias y nosotros justo estamos haciendo una práctica. Por ejemplo, la esquila, que realmente es algo que se puede dar en nuestra zona, no solo en Patagonia, como dicen en el ejemplo, porque no, la época de esquila que usamos en Córdoba de septiembre, octubre, noviembre, en función del año también está asociado a la época en que comienzan las precipitaciones. Lo que vamos a buscar en este caso es disminuir la incidencia de factores predisponentes, asegurarnos de que haya más fibra en esa dieta, disminuir los factores de estrés, tener un buen manejo de esas prácticas que se están realizando. Y vamos específicamente a algunas patologías típicas de los carneros, como la urolitiasis, aparece en dietas ricas en grano. El fósforo alcaliniza la orina y predispone a que se formen cálculos urinarios. La deshidratación predispone aún más porque se concentra esa situación en fósforo y son estas dos, uriolitiasis y balanopostitis, son patologías típicas de carneros de cabaña, de animales que están acostumbrados a recibir grano y que por ahí no se tienen en cuenta estos aspectos. Y justamente es grave porque afecta a la reproducción. Carneros de cabaña sometidos a un alto nivel nutricional, especialmente rico en proteínas, concentrados, leguminosas, niveles elevados de urea en la orina que brindan un sustrato ideal para que la bacteria Corynebacterium renale colonice y genere todo este cuadro de balanopostitis que va directamente a afectar la exteriorización del pene en el comportamiento reproductivo. Aparecen pústulas con un exudado maloliente en la zona del prepucio, se llaman llagas de prepucio, y luego se generan costras alrededor de esas llagas. Bueno, por lo tanto, afecta justamente el comportamiento de los carneros. Pasemos a mencionar situaciones que son muy frecuentes de estar transitando a campo y que tenemos que atender cuando estamos suplementando en época de sequías y en campos pobres, ¿no? Y acá volvemos a este concepto donde basamos la alimentación del ovino en su comportamiento natural que tiene que ver con el pastoreo. Entonces, digamos, un sistema diseñado en función del manejo de pasturas y la cadena forrajera basada en pasturas y en verdeos, pero teniendo atención en momentos particulares donde hace falta suplementar. Iniciamos la suplementación a campo cuando detectamos en el año que el 50% de la majada está en condición corporal 2. Digamos, si llegamos a esa situación, sabemos que el estado a partir de ahí va a ser crítico. Entonces es el momento de empezar a suplementar. Lo que hacemos, como ya lo vimos antes, es una adaptación gradual al grano para prevenir acidosis. Sabemos que a partir de los 800 gramos diarios de grano en la dieta es de alto riesgo para las ovejas. Y también acostumbramos a los corderos a que consuman el suplemento junto con las madres, ¿sí? Esto es lo mismo que cuando se hace un engorde de corderos y vienen de estar al pie de la madre, se ponen algunas ovejas que funcionan como maestras del comportamiento de ingesta del alimento en el comedero. En engordes de corderos, bueno, lo que decidíamos recién, un 5% de ovejas viejas enseñan la conducta y para prevenir erosión también es importante liberar el campo y adelantar el encierre. Es decir, detectamos que el 50% de la majada está en condición corporal 2. El año viene malo, bueno, saquemos a las ovejas del campo, no sobrecarguemos el campo y reservémoslo para poder volver a los potreros en la época de servicio, adelantando el encierre. Otras prácticas para el manejo de sequía: separar ovejas secas, es decir,
podemos usar un mes por servicio. Un método sencillo, retajos identificadores. ¿Qué es un retajo? Es un carnero que no preña. Entonces puede ser un retajo, es un capón que se trata con testosterona para que tenga líbido. Es un carnero con vasectomía, que tiene todo el comportamiento de macho, pero no preña. O un carnero, un animal, un macho entero, al que se le pone un delantal que cubre la zona del pene y del prepucio. Termina el servicio, ponemos estos retajos que van a tener una pintura en la zona de la cruz. Entonces cuando saltan a la oveja, que repite celo después de que terminó el servicio, la marca y nos van a identificar que esas ovejas están vacías. Otra práctica para el manejo de sequías también es atrasar la fecha de servicio, ¿sí? Buscando de que mejoren condición corporal, de que la aparición sea en un periodo esperado más favorable. Y es fundamental mantener majadas jóvenes, ¿no? Esto lo profundizamos en rumiantes menores, pero más de un 75% de señaladas, es decir, de corderos señalados, logrados sobre las ovejas que entraron en servicio, nos permite refugar animales de más de 5 años y medio. Es decir, no vamos a tener ovejas con más de 6 años en el campo, y eso es importante. Raciones, ¿no? Podemos hablar de raciones para producción y raciones para mantenimiento. Las raciones para mantenimiento son las que estamos hablando, raciones de emergencia, donde el objetivo es mantener que los animales no se mueran. Y en producción, bueno, tiene que ver con suplementar en el último tercio de preñez e inicio de la lactancia, el engorde de las ovejas de refugo, el engorde de los corderos cola de parición y el engorde de corderos pesados. Cuando hablamos de feedlots, nuevamente hacemos énfasis en que a nosotros nos importa que el ovino pueda producir en pastoreo. Es la forma más económica y más adecuada a la especie, pero hay momentos donde tomamos decisiones de quizás hacer un engorde corral o un mantenimiento corral. Por ejemplo, como dijimos recién, ante una emergencia climática donde el objetivo es mantenimiento, supervivencia, o cuando el objetivo es producción. ¿Qué tenemos en cuenta cuando entran a feedlot? Un análisis coproparasitológico y una desparasitación, la aplicación de vacunas clostridiales, principalmente contra enterotoxemia, 2 dosis espaciadas 4 a 6 semanas una de la otra, el acostumbramiento al grano, comenzar con 50 gramos hasta llegar a los 450 gramos en el potrero, ¿sí? Empezar a dar el alimento en el potrero y luego pasarlos al feedlot. El primer día en feedlot, solo heno, como dijimos, 24 horas de heno. Y a partir de ahí se empieza con el acostumbramiento, con la dieta a la que ya venían acostumbrados, y 150 gramos de grano extra por cabeza por día durante los primeros 15 días, para evitar justamente acidosis. Tener en cuenta la calidad del agua y la presencia de salinidad en el agua, especialmente cuando la concentración es superior a 5.000 partes por millón. Y tener una suplementación para favorecer el aporte de calcio con 1,5% de carbonato de calcio y 1% de sal en el grano, ¿sí? Hablamos antes de las necesidades en las dietas altas en grano. Limpiar los comederos y bebederos regularmente y monitorear la condición corporal, fundamental, y remover a estos llamados poor doers, es decir, los animales que tienen un pobre desempeño. Entonces, ante la necesidad de armar un feedlot para emergencia, tenemos que tener en cuenta el dimensionamiento del corral entre 5 a 10 metros cuadrados por oveja, que haya sombra, abrigo, agua fresca y limpia. Es esperable hasta un 1 o 2% de pérdidas como un valor normal. Pesar un 10% del lote cada 15 días, un mes, 20 animales por lo menos. Agruparlos por categoría, peso, condición corporal. Ya hablamos de homogeneizar
los lotes. Los animales con condición corporal 1 pueden recibir un 20% más de ración. Ante clima frío podemos incrementar el heno en la ración hasta un 20-30%, dar el doble a ovejas esquiladas. Y en carnero adicionar un 20% extra de proteína y suplementar con vitamina A, que es importante para la espermatogénesis, 2 meses preservicio. En general, comenzar con heno e incorporar gradualmente el grano. Dar 2 horas antes el heno y luego el grano. Y fundamental, la sanidad, ¿no? El control parasitario y la vacunación en particular contra las clostridiales, en particular enterotoxemia. Raciones balanceadas, fíjense que en Fitted para corderos podemos dar hasta un 80% de grano en la dieta, entre un 60-80% de grano, 20-40% de heno, y en adultos un 10 a un 15% de heno. El libre acceso a grano y heno resultan en un consumo de materia seca cercano al deseado, de 70-30. El suministro diario de heno mantiene el balance y minimiza el desperdicio. Acá vemos algunos modelos sencillos de implementar de comederos. Hablamos de 15 metros de comedero cada 100 ovejas, 20 metros en ovejas lanudas, duplicar los metros si solo acceden de un lado, y deben estar 20 centímetros elevados del suelo para reducir pérdidas. Terminamos hablando de los ovinos tímidos, de esto hablamos al principio, ahora lo profundicemos más. Son estas ovejas que vemos que quedan rezagadas, lo mismo con los corderos, que no acceden al comedero y que su crecimiento no va acompañando el crecimiento del lote. Los llamamos ovinos tímidos o de pobre hacer. Revisamos los lotes diariamente. Vamos a detectar que pierden condición corporal o peso, que están alejados del comedero. Debemos separarlos y alimentarlos por separado si justifica, ¿no? Bueno, si son muchos, si son animales que son importantes para nosotros de sostener en el engorde o mantenerlos en esta situación de emergencia.